Listo, ya podemos comenzar. Bien, muy buenos días. Vamos a continuar con la Mesa de Ciencias Naturales 4, perteneciente a la tercera semana de la investigación organizada por la Red Peruana de Universidades. Vamos a comenzar con la doctora Paula García Godos, bióloga y docente de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, magíster en biotecnología, con estudios concluidos en un doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de San Marcos. Además, como investigadora RENACYT, desarrolla la línea de investigación de biotecnología agrícola y de alimentos, específicamente en cultivos andinos. Ella tiene como exposición el estudio de obtención de una bebida funcional a partir de matrices vegetales de la región Ayacucho. Profesor, usted tiene 15 minutos para su exposición. Adelante. Muchísimas gracias, Alexandra. En principio, muy buenas tardes a todos los asistentes, a los ponentes. Y debo de manifestar mi agradecimiento a los miembros de la Red Peruana de Universidades, en especial al doctor Martín Carrillo, que está encargado de la Secretaría Técnica, por permitirme compartir la investigación que hemos desarrollado en nuestra universidad. Bueno, esta investigación la hemos titulado Obtención de una bebida funcional a partir de matrices vegetales de la región de Ayacucho, ¿no? Hemos desarrollado esta investigación, el grupo de investigación de biotecnología de agroalimentos, que también está conformada por el ingeniero, el magíster Ronald Prado Sumari y la magíster Sonia Palomino Felices. Lo hemos desarrollado en nuestra universidad, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿no? La idea básicamente de esta investigación es fomentar, promover las bebidas funcionales, ¿no? Que también pueden llamarse como bebidas nutracéuticas, ¿no? Y acá queremos brindarle un valor agregado a las frutas que existen en nuestra región, ¿no? Y ello lo hemos denominado como matrices vegetales. Entonces, en forma general, las bebidas funcionales van a ser beneficiosas para la salud porque específicamente incluyen a los probióticos, que en este caso son microorganismos, bacterias lácticas, ¿no? A los prebióticos, que es el alimento de estas bacterias lácticas, y también cuando una bebida está compuesta por probióticos y prebióticos, se le denomina simbiótico. Hoy en la actualidad a nivel mundial la tendencia es a consumir alimentos, bebidas naturales y específicamente bebidas funcionales, ¿no? Entonces, ¿a qué le podemos llamar una bebida funcional? Específicamente va a ser aquella bebida que nos va a prevenir enfermedad, ¿no? Y dentro de esta bebida están las bacterias, está la matriz vegetal, que en este caso son las frutas, ¿no? Y le tenemos que brindar una presentación que sea aceptable para el consumidor, ¿no? Tanto una apariencia visual llamativa, como también las características del olor y el sabor, ¿no? Dentro de las matrices vegetales que hemos probado, está la tuna, Opuntias ficus indica, está el aguaimanto, Pistialis peruviana, está el camu camu, que es Mirciaria dubia, y está la guinda, que en este caso es el Prunius cerausus, ¿no? Entonces, estas frutas, nosotros a nivel de la región de Ayacucho, a nivel del BRAE, presentamos una buena producción. La idea también de esta investigación es poder solucionar problemas de la región.
De tal manera que con esta investigación fomentamos darle un valor agregado a este producto, ¿no? Entonces, estas son las 4 matrices que se ha trabajado en la investigación. Dentro de los objetivos de la investigación, básicamente hemos puntualizado 3, ¿no? Obtener una bebida funcional a partir de las matrices vegetales. Lo segundo es optimizar los parámetros de fermentación para elaboración de la bebida funcional y finalmente determinar el grado de aceptación de la bebida. Para ello, como les comentaba, hemos trabajado con una cepa probiótica, no una bacteria láctica. En este caso se utilizó a Lactobacillus acidophilus. Esta es una cepa que tiene potencialidades probióticas. ¿Qué quiere decir? Tolera vivir en un ambiente, en un pH ácido, tolera vivir en sales biliares, ¿no? Y básicamente produce sustancias que se denominan bacteriocinas que van a matar a los patógenos, ¿no? Luego, como prebióticos, hemos empleado las matrices vegetales, que en este caso han sido 5 kilos de cada fruta, tanto del aguaimanto, de la tuna, el camu camu y la guinda, ¿no? Que ese ha sido el sustrato para poder elaborar nuestra bebida funcional, ¿no? Luego, para poder optimizar la bebida funcional, hemos trabajado 2 parámetros. El porcentaje de sustrato, que se ha evaluado a 35 y 30%, y los grados Brix, de 10 a 11. Pero también, como esta presentación tiene que salir al mercado y tenemos que darle una vida a aquel que esté, que sea muy fácil y un tiempo en el cual el comerciante pueda llegar a vender este producto, se ha probado diferentes concentraciones de preservante. Los preservantes que hemos empleado han sido los más utilizados en el mercado de bebidas. En este caso ha sido el benzoato de sodio, ¿no? Y el sorbato de potasio. Se ha probado en forma individual, como también hemos mezclado ambos, ¿no? Porque la bibliografía reporta que es mejor tiempo de vida en aquel nos da cuando empleamos 2 preservantes diferentes, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden visualizar que hemos trabajado 8 tratamientos, ¿no? Este trabajo inicialmente lo probamos en tuna, ¿no? Porque también se ha probado en guinda, camu camu y en el aguaimanto. Luego hicimos la inoculación de la cepa probiótica, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de una bebida probiótica, ¿qué quiere decir? Que esta bebida tiene que tener como mínimo 10 a las 7 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, en base a ese requisito, lo que hemos hecho es comenzar la inoculación con una carga microbiana de 10 a la 12 unidades formadoras de colonia por mililitro. Lo hemos dejado incubar a 37 grados por 24 horas. Ese ha sido el tiempo en el cual la bacteria probiótica ha desarrollado la fermentación, que en este caso es la fermentación láctica. Luego se retiró la bebida y se dejó a temperatura ambiente para poder hacer los controles cada 7 días, ¿no? Dentro de los controles, lo que hemos hecho es verificar la viabilidad, o sea, para que, como les vuelvo a repetir, tenga el rango de bebida funcional y específicamente probiótica, tiene que tener 10 a las 7, ¿no? Entonces, esta viabilidad básicamente lo hemos determinado mediante la técnica de recuento en placa y hemos utilizado el medio Lactobacilli, ¿no? Este medio Lactobacilli tiene una peculiaridad, no está compuesto por jugo de tomate. Sabemos que el jugo de tomate tiene más de 200 elementos o sustancias, dentro de los cuales están vitaminas, hormonas, coenzimas, que favorecen el crecimiento de las bacterias lácticas, ¿no? Porque las bacterias lácticas son muy exigentes nutricionalmente. Luego también
se evaluó las características fisicoquímicas. Acá evaluamos la acidez, el pH y los grados Brix, ¿no? Todo esto con el método de la OAC, ¿no? Y finalmente se hizo la evaluación del análisis sensorial, ¿no? Entonces, al hacer la evaluación del análisis sensorial, hemos tomado 10 catadores, sean varones y mujeres, entre un rango de edad de 20 a 30 años, y se utilizó la escala hedónica, ¿no? Estructurada en 5 puntos, ¿no? Que va desde muy desagradable, tenía el puntaje de 1, a muy agradable, que tenía el puntaje de 5. También determinamos los atributos de color, aroma, y ya mencionamos del sabor. Dentro de los resultados que arrojó la investigación, en la tabla número 2 podemos visualizar los grados Brix de zumos de las matrices vegetales, o sea, el zumo original, todavía no trabajado, no elaborado, del camu camu, en grados Brix era 4.5. De la tuna sí es 14, el agua y manto es 11 y la guinda es 17.5. La guinda es mucho más dulce, ¿no? Entonces, en base a ello, lo que se ha hecho es hacer la evaluación de los parámetros de las bebidas. Acá pongo nutracéuticas porque también es un sinónimo que se emplea para funcional, ¿no? A partir de matrices vegetales. Como ustedes están pudiendo visualizar, los controles se han desarrollado hasta los 28º día. Y ustedes pueden observar acá las diferentes matrices vegetales que se ha trabajado. En el caso de camu camu, podemos visualizar que hasta el 28º día se mantenía la carga 10 a las 6 unidades formadoras de colonia, pero el sabor un tanto bajaba. Ya no era muy agradable, sino simplemente agradable, ¿no? Entonces, acá lo que esperábamos era que llegue 10 a las 7 para ser considerada como bebida funcional. En el caso del aguaimanto se observó un comportamiento muy similar, ¿no? Que hemos obtenido una carga hasta el último control de 10 a las 5. Pero sí vemos que la característica sensorial se mantiene hasta el 21º día, pero desciende en un punto al 28º día. En cambio, vamos a observar acá en el caso de la guinda, sí obtuvimos un buen crecimiento de las bacterias lácticas, ¿no? Que llegó hasta 10 a la 16, ¿no? Pero lastimosamente, la acidez ha sido muy incrementada y el sabor ha descendido a ser malo, ¿no? O sea, la bebida no era agradable y por ende, pues no iba a tener buena acogida para el consumidor, ¿no? Entonces, en la figura número 1 podemos observar, ¿no? Básicamente, la carga microbiana. Y podemos ver que en el caso de la tuna, en la tuna, observamos una carga microbiana de 10 a la 16 y observamos un sabor de agradable. Entonces, la única matriz que podríamos nosotros emplear para hacer una bebida funcional tendría que ser la tuna. En el caso del camu camu y el aguaimanto y la guinda, todavía tenemos que seguir optimizando los parámetros para poder cuidar los dos aspectos esenciales. La carga microbiana que debe ser mayor de 10 a la 7 y el sabor que debe tener el rango de agradable. De tal manera que los resultados de la investigación nos permite arrojar de que la tuna es un buen sustrato, es una buena matriz vegetal para poder nosotros desarrollar una bebida funcional, ¿no? Entonces, acá también ustedes pueden visualizar en la evaluación del sabor, ¿no? La tuna, al igual que el camu camu, tienen la misma categorización en el sabor agradable, ¿no? Pero el detalle es de que no van a presentar
la carga microbiana que se requiere para ser considerada como bebida probiótica, ¿no? En cambio, en el caso de la guinda, sí, el sabor varía y es desagradable, ¿no? Entonces, al ya obtener este resultado, que la tuna es un buen candidato, hemos trabajado 8 tratamientos, ¿no? En el sentido de que se ha variado parámetros como el porcentaje de sustrato y los grados Brix, ¿no? De tal manera que nosotros hemos llegado a obtener la fórmula, cuál sería el parámetro ideal o cuáles serían los parámetros ideales para poder nosotros elaborar una bebida funcional a partir de la tuna. Ustedes acá en esta fotografía pueden ver a Lactobacillus acidophilus, ¿no? Y acá la bebida de tuna. Tiene una apariencia en color, sabor, olor muy agradable y cumple el requisito de la carga microbiana para ser considerada como bebida probiótica, ¿no? En base a ello, la investigación arrojó las siguientes conclusiones, ¿no? Se logró obtener bebidas funcionales a partir de matrices vegetales como tuna, camu camu, agua y manto y guinda. 2. Se determinó que la mejor matriz vegetal para elaboración de la bebida funcional es la tuna, con la que se obtuvo una carga promedio de 10 a la 14 unidades formadoras de colonia por mililitro, mientras que el camu camu y el aguaimanto contienen ácidos fenólicos que limitan el crecimiento de la bacteria probiótica y en el caso de la guinda presenta un sabor desagradable, ¿no? 3. Los parámetros óptimos para elaboración de la bebida funcional a partir de la tuna fue un 11% de sacarosa, el sustrato puede ser 30 o 35%, y los preservantes es 140 miligramos por ciento de benzoato de sodio y 60 miligramos por ciento de benzoato de, perdón, el otro es benzoato de sodio, ¿no? Más 60 miligramos por ciento de sorbato de potasio. Entonces, estas dos formulaciones nos han arrojado mayor vida en aquel. 4. Se evalúa el grado de aceptación en la que la bebida funcional a partir de tuna obtuvo una calificación de muy agradable, en cambio, la bebida elaborada a partir de la guinda se consideró como desagradable, ¿no? Entonces, estos han sido los resultados de la investigación que la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y los investigadores hemos desarrollado. Muchísimas gracias, Alexandra. Bien, muchas gracias a usted, doctora Paula García Godo. Si alguien de la sala tuviera alguna consulta, por favor, para que nos la haga llevar y resolver estas dudas. Tenemos 4 minutos para resolver dudas. Caso contrario, usted, profesora, puede también ampliar un poquito de su tema si es que no ha logrado ampliar como se debería, ¿no? Bien, vamos a revisar el chat. Parece que no tuviéramos ninguna consulta. Bueno, Alexandra, al no haber consultas sobre el tema, debo de manifestar que nosotros estamos hoy a nivel mundial en la era de los alimentos, de las bebidas nutracéuticas. Lo que la tendencia en estos momentos para poder cuidar nuestra salud es alimentarnos en lo sano. Y la mirada que tenemos que darle nosotros a nuestra biodiversidad es a nuestros vegetales, a nuestros frutos nativos, andinos. Dentro de la investigación nos hemos planteado nosotros como meta de qué forma nosotros contribuimos con el desarrollo económico de Ayacucho. Y hemos manifestado de que la tuna tenemos que generarle un valor agregado. No solamente se debe ser consumido como fruta, que ahora lo estamos consumiendo así, sino comenzar a elaborar otros productos que tengan un mercado a nivel mundial, ¿no? Darle un plus más, ¿no?
De igual forma, el camu camu, que está teniendo bastante acogida en el mercado asiático y en el mercado europeo. Observamos cuántas toneladas de camu camu se deterioran porque no le estamos dando un producto final, ¿no? Solamente se están haciendo mermeladas, etc. En el caso de la guinda es muy poco conocido, ¿no? Pero se produce en la parte de Andahuaylas y la parte colindante con Andahuaylas y Ayacucho, se produce guinda. En el caso del camu camu, sabemos muy bien que tiene una gran cantidad de ácidos fenólicos antioxidantes que nos van a prevenir la formación de neoplasias, tumores, etc. Entonces, eso ha sido el fin supremo de esta investigación. Eso sería todo, Alexandra. Está su micro apagado. Muchas gracias, doctora García. Está agradeciendo su participación en la tercera semana de investigación. Bien, ahora damos pase al profesor Sósimo Hacha Ayala de la Universidad Nacional Hermilio Valtizán, profesor licenciado en Educación para Química y Física, con experiencia en la realización de análisis químico y bioquímico, utilizando materiales y sustancias químicas como reactivos, con seguridad y bioseguridad. El profesor va a exponer el tema de caracterización fitoquímica de malva silvestre. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, estimada. Agradeciendo una vez más a los organizadores de esta tercera semana de la presentación de los investigadores y las experiencias, y de una vez más agradeciendo también que nos ha dado la oportunidad de participar, justamente exponer nuestra ponencia de las experiencias realizadas en nuestra universidad. Voy a compartir, por favor. No sé si visualiza. Disculpa. Sí, se le visualiza muy bien, es correcto, sí se ve. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos los asistentes y de la audiencia y a los colegas que también están presentes. Acaba de terminar una colega de San Cristóbal de Huamanga, felicitándole también, ¿no? Bien, nos hemos propuesto los docentes en equipo en realizar este trabajo de caracterización fitoquímica y componentes moleculares bioactivos de malvas silvestres, borrago aficinales de la provincia de Huánuco. Los responsables de este trabajo no hemos concluido por la misma naturaleza de estudio, etcétera, que voy a exponerla. Quien les habla, Sósimo Pedro Hacha Ayala, y otro colega que estamos a cargo, Víctor Guido Flores Ayala. Y otros más componentes no colaboradores también, que no lo he puesto. Entonces, como presentación, le digo, la fitoquímica, en este caso para las plantas o vegetales medicinales, nos lleva a entender, ¿no? A entender que la fitoquímica es una disciplina que nos hace que nosotros entendamos los componentes metabólicos o metabolitos primarios y secundarios de todos los vegetales o todas las plantas. En ese sentido, nos hemos propuesto caracterizar, identificando y determinando la cantidad suficiente, podríamos decir, en estos dos vegetales que son consumidos en la región y casi en todo el país, no en las zonas rurales. Específicamente los denominados los metabolitos secundarios o sustancias naturales que les caracterizan como cualidades organolépticas, ¿no? Sus olores, sus sabores, la textura, etcétera, propias de las especies de un género o familia vegetal.
Ahí podemos visualizar, ¿no?, la primera fotografía, que es en Cito, ¿no?, en el centro, que está creciendo, ¿no? Es el malva silvestre. La malva tiene una infinidad de especies o familias y géneros desde desde el punto de vista botánico, ¿no? Por eso decimos, las sustancias fitoquímicas son moléculas generadas por los vegetales, o fito significa planta, ¿no? Los metabolitos primarios y secundarios se hallan en los frutos, en las verduras, de las verduras, en los frutos, tallos, hojas también, en los granos y frijoles vegetales. Algunos reportes mencionan que la evidencia que de dichas sustancias fitoquímicas protegen a las células de los daños que podrían provocar enfermedades congénitas. Por ejemplo, ¿no?, como acaba de manifestar el colega de Huamanga, cuando hablamos nosotros siempre en todo momento estamos expuestos a radiaciones, entonces lo vamos cambiando en el proceso metabólico en nuestro organismo de las moléculas orgánicas que van a transformarse en radicales libres. Y esos radicales libres es por el fenómeno de oxidación que va a estar sufriendo. Y al oxidarse, lógicamente va a producir óxidos, ¿no? Y va a reducir inclusive algunos compuestos quitándole hidrógeno. Entonces, desde el pensamiento botánico se entiende que la experiencia y tradición de estudio, avances del conocimiento vigente y socialmente es necesario. ¿Por qué nosotros hicimos eso? Porque empíricamente en la práctica cotidiana, las comunidades o las poblaciones de zonas rurales y también de las ciudades urbanas, siempre acostumbramos o habituamos utilizar como bebidas de tiempo, por ejemplo, infusiones de estos vegetales o estas plantas, que son bastante agradables, ¿no?, por su sabor organoléptico y de tal manera que porque tienen componentes fundamentalmente como vamos a describir. Es un vegetal de origen europeo, se considera. Entonces, ¿cómo es que se entiende, ¿no?, en nuestro país, en las partes microcuencas, en zonas cálidas o húmedas también, ellos pueden crecer, ¿no? Entonces, es un vegetal no solo de europeos, y supongo que la información nos explica, ¿no?, de que está consignado porque la mayoría de los casos se han hecho estudios casi mayormente en Europa, ¿no? Últimamente, por ejemplo, aquí de Malvasia, Guzmán en 2015 nos manifiesta, ¿no?, cómo es. Es un vegetal herbáceo de tallo erguido, anual o bienal, anual y perenne. En algunos casos crece en zonas tropicales de una altitud de 900 a 1900 metros sobre el nivel del mar y tiene unas flores que consideran como vegetal medicinal, ancestral, debido a la práctica que cotidianamente se está utilizando, pero empíricamente, ¿no? Entonces, aquí haciendo una comparación, entonces borraja con nombre común, sistema de nomenclatura binomial, es borrago officinalis, que fue puesto por el naturalista Carlos Linnaeus, que comúnmente le conocemos como Linneo, ¿no? La borraja pertenece a la familia de los borragenáceas. Existen más de 150 géneros y más de 1500 especies. Es una variedad bastante amplia, ¿no? Se encuentra en todas las regiones templadas y cálidas de la biosfera. Dentro de la familia de los Borraginaceae, borraja pertenece al género borrago, siendo una de las especies más importantes, ¿no? Es un vegetal de porte herbáceo que completa ciclo anual, puede alcanzar hasta 100 centímetros, o sea, 1 metro de alto. Todo el vegetal está cubierto de vellosidades o tricomas, que dicen, no botánicamente, que nosotros comúnmente vemos es como si fuera parecido a la ortiga, pero sus espinas son más
más grandes, ¿no? Confieren aspecto pinchoso. Las hojas son con limbo y peciolos. Las flores tienen formas, ellos son hermafroditas porque pueden reproducirse en sí mismos, o sea, no necesitan de polinización externa, ¿no? Bien, viendo estas necesidades y la práctica cotidiana aquí en nuestra zona, nosotros nos hemos formulado un problema, ¿no? ¿Cuáles son las características fitoquímicas y componentes moleculares bioactivos de malvas silvestres y borrago oficinales de la provincia de Huánuco? Y la formulación de objetivos está propuesto analizar las características fitoquímicas y componentes moleculares bioactivos de malva silvestre y borrago oficinales de la provincia de Huánuco. Y los objetivos específicos es identificar las características fitoquímicas y componentes moleculares bioactivos de malvas silvestres y borrago oficinales de la provincia. Y finalmente determinar las características y componentes moleculares bioactivos de estos dos vegetales. La metodología que hemos adoptado, en lugares que hemos visitado y teníamos que cosecharlas, el ámbito es el lugar, el crecimiento, centro poblado de Pachabamba, en el que corresponde al distrito de Churubamba, en Huánuco, y el centro poblado de Lanjas, que es otro distrito, también zona que está al sur de la provincia de Huánuco. Y la población que hemos considerado es cosechar aproximadamente de 4 a 5 kilogramos de malva y independientemente a borrajas, ¿no? La muestra que hemos tomado para su respectivo estudio es medio gramo o 500, medio kilo, ¿no? 500 gramos de malva fresca y también 500 gramos de malva, perdón, borraja. Y las técnicas de preparación de muestra nos ha conducido a lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, por infusión podemos hacerla, pero no podemos evidenciar la totalidad de la concentración de sus componentes moleculares bioactivos. En tal sentido, nos hemos propuesto triturarlos a través para obtener el extracto, o sea, cuando está en estado fresco, triturados con una moledora mecánica, que sería la máquina de moler, y luego licuado con una licuadora, y obtenemos el extracto puro acuoso de ambas muestras. Luego de esas muestras, el extracto acuoso lo hemos liofilizado. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Lógicamente, cuando queremos utilizar para el instante el extracto, nos servirían justamente para identificar o reconocer los componentes que se encuentran ahí con los ensayos que hemos preparado también, ¿no? Entonces, y nosotros, para tener a mayor posterioridad, a mayor tiempo de estudio, entonces lo conservamos ya en forma sólida, ¿no? La muestra. Para realizar el análisis químico cualitativo y cuantitativo. Aquí es lo más importante, ¿no? Entonces nosotros, cuando hacemos este análisis cualitativo, quiere decir que reconocer, ¿no?, qué componentes están presentes ahí y luego lo cuantificamos, ¿no? O sea, esos componentes que nos interesan. Identificar la determinación del presente de los componentes bioactivos metabólicos. Nosotros sabemos que la malva, como también la borraja, tiene en gran porcentaje de moléculas fenólicos, pero de los fenólicos son los flavonoides. Y de igual manera los flavonoides tienen una gama de familias, ¿no? Como a continuación le voy a mostrar, ¿no? Entonces tenemos tanto la malva silvestres como el borrago officinalis, consiste o tienen metabolitos primarios, fundamentalmente serían los mucílagos, ¿no?, que están las macromoléculas de los polisacáridos o los glucósidos, ¿no? Entonces, y dentro de ellos, que lo más saltantes son
los metabolitos secundarios, como flavonoides, ¿no? Las chalconas, las flavonas, las flavonoles, los flavononas, las antocianinas, las malvidinas, cumarinas. De igual manera, para el caso de borrajas, ¿no? Las cataquinas, epicataquinas, auronas, rotenoides, alontoínas, taninos, etc. La importancia del estudio radica a la observación y de la utilidad y la finalidad que tienen estos vegetales, ¿no? Entonces, que la población rural de la zona vienen practicando con hábito empírica y ancestral como remedio medicinal o medicina natural, ¿no? Para curarse de las afecciones respiratorias o de gastrointestinales, etcétera, ¿no? En diversas formas, tisana, infusión para infecciones respiratorias, bronquitis, pleuresía o descongestionativa o expectorante, o flatulencia, etc. Necesita saber la actividad de las moléculas metabolitos secundarios específicos en la presente en concentración. Entonces, lo que nos interesa es justamente identificar a ellos. De tantos que tienen, evidentemente debe haber en mayor porcentaje de concentrantes de estas biomoléculas bioactivos, que se le consideren su mayormente como son antioxidantes. Aquí podemos hablar de, cuando hablamos de antioxidantes, ¿qué quiere decir? Son moléculas que va a retener la oxidación en el proceso metabólico en nuestro organismo. Aquí, por ejemplo, le pongo un ejemplo visual que nosotros podemos entender la oxidación lipídica, ¿no? Responsable del deterioro de calidad, incluyendo los sabores y olores indeseados en los alimentos, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza justamente a aparecer eso organolépticamente. Es debido a que está generando la oxidación. Entonces, y aquí los responsables para ese proceso de respiración es justamente la exposición a una temperatura o una radiación. Y ahí siempre en los minerales van a encontrarse en los vegetales, ¿no? Como el ion cobre o ion hierro, y estos van a ser activados, ¿no? Por la longitud de onda de radiación. Y eso hace que aquí tenemos un compuesto orgánico que es un radical libre que ha sido procedente de las reacciones metabólicas de unas grasas que vendrían a ser los aceites, ¿no? O ácidos grasos. Entonces, eso implica justamente que va a transformarse en radicales libres, como por ejemplo los peróxidos, y puede estar también condicionados al fotooxidación. Ocurre cuando un solo oxígeno, o cuando decimos que se oxidan las moléculas, o cuando decimos que se oxidan algún elemento químico cuando entran a un proceso de reacciones, ¿no? Entonces diríamos que hay un proceso de oxidación cuando van a perder sus electrones externos y van a cargarse positivamente. Y ese electrón perdido van a ir a parar en otro que le está pidiendo que le done. Entonces eso se llama el átomo que está recibiendo, se llama que está reduciéndose. Y en los compuestos orgánicos es que van a perder hidrógenos de las moléculas orgánicas por estas reacciones metabólicas y entonces va a ingresar el oxígeno a oxidarlo y entonces ahí van a convertirse, por ejemplo, en un carbocatión o un carboanión, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos en proceso. ¿Y por qué nosotros nos hemos empecinado, diría, en hacer el estudio de esta parte, diríamos, de nuestro tema? Nos interesa que esto, además de que si está consumiendo de forma empírica, bueno, no tan, vamos a decir, dosificada,
¿qué podemos hacer también si nosotros encontramos que ahí sus componentes son muy útiles y favorables para el organismo, para retener justamente como si funciona como antioxidante y si funciona como dice, inmunizante a las defensas orgánicas? Entonces sería interesante pues de que nosotros podemos de repente ya darle un valor agregado, ¿no? Por ejemplo, ponerle, por ejemplo, como filtrantes, ¿no? Ya, pero con conocimiento de causa y con sus valores agregados ya muy específicos. Esos han sido los objetivos o la meta que estamos persiguiendo, aunque todavía no hemos terminado y estamos en justamente proceso de caracterización y identificación, haciendo ensayos, ¿no? Por la coloración que va a tener, por ejemplo, los ensayos con Shinoda, con Mayer, con Wagner, con Drachen-Daber y con Hager, etcétera, ¿no? O con hidróxido de sodio, con metal magnesio, iones magnesio, o con ácido clorhídrico, etcétera. Hay un conjunto de técnicas de análisis cualitativo con indicadores que estamos procesando. Entonces, eso ha sido la presentación por hoy. Agradezco a toda la organización y a usted, a la anfitriona. Muchas gracias por permitirme exponer este trabajo. Muchas gracias, profesor Hacha. Sin embargo, si es que existieran algunas preguntas, las resolvemos ahora mismo. Voy a revisar el chat para ver si es que hay alguna duda. Caso contrario, usted tendría 4 minutos para ampliar un poquito más de su presentación, si es que así usted lo desea. Voy a revisar si es que hubiera alguna pregunta. Un momentito. No. Ya, no tenemos ninguna consulta. ¿Desea usted extender un poquito de su tema? ¿Alguna conclusión tal vez o algún avance que tenga más? Sí, lo puedo explicar, por favor. Sí, claro. En realidad, los antioxidantes es muy importante, sustancia que impide a nivel nuestro organismo que esas moléculas procedentes del metabolismo se oxiden, que no se generen radicales libres. ¿Y qué vienen a ser los radicales libres? Los radicales libres vienen a ser como unos proyectiles que dañan a las células, ¿no? Entonces, y esos radicales libres justamente generan, con el daño celular, van a generar de repente alguna enfermedad degenerativa, por ejemplo, como el cáncer, por ejemplo, ¿no? A todo nivel, ¿no? Y nosotros sabemos de que el proceso metabólico de nuestro organismo es tan compleja, ¿no? En todas las partes, y a sabiendas de que nuestros tejidos utilizan un combustible o fuente combustible que genera energía, es la glucosa, ¿no? Y nosotros pensamos de que ingiriendo alimentos nosotros ya estamos energizados. No es así, ¿no? Primero tenemos que, después de la ingestión, por ejemplo, todos esos alimentos tienen que digerirse. Y nosotros sabemos que la digestión se lleva a cabo en el tracto digestivo, y el tracto digestivo es lo que va a extraer prácticamente todos los nutrientes. Y esos nutrientes recién ingresan a nuestras células de cada uno de nuestros tejidos, y por lo tanto, esos son las vías y son absorbidos y luego serán pues metabolizados a nivel celular, luego por ejemplo a nivel mitocondrial, ¿no? Entonces ahí se produce la degradación o la síntesis de las moléculas que requieren nuestros tejidos para que pueda estar, vamos a decir, en óptimas condiciones. En estos instantes, por ejemplo, nosotros estamos gastando bastante energía, ¿no? Nuestro cerebro, y nuestro cerebro, el sistema nervioso central,
no puede almacenar ni siquiera el glucógeno, la glucosa en forma de glucógeno, sino utiliza la glucosa justamente para seguir funcionando, ¿no? Desde el momento. Entonces, todos esos conocimientos nos está llevando justamente a llevar este trabajo de investigación. Si llegamos a evidenciar realmente, sería muy beneficioso para la salud, ¿no? Para toda nuestra generación y la humanidad. Con eso yo creo que puedo concluir y muchas gracias. Agradezco a los demás también muchos éxitos y a los que ha expuesto también la colega de San Cristóbal de Huamanga. Les deseo éxitos y gracias por haber participado, por haberme permitido esta tarde. Bien, agradecemos al profesor Zósimo Hachayara de la Universidad Nacional Herminio Valdizal. De esta manera damos pase a la profesora Mariluz Soto Vázquez, docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, doctora en Farmacia Bioquímica, calificada por Concitec con investigaciones en el campo de fitoquímica, productos naturales, medicina alternativa y complementaria y desarrollo de fitofármacos. Además es ganadora por 4 años consecutivos del concurso nacional Premio Nacional ADIFAN, a la innovación en ciencias farmacéuticas, ediciones 2015, 2016, 2017 y 2018, otorgado por la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales. La doctora expondrá el tema de composición alcaloidal y actividades biológicas de los bulbos de Ismene. Adelante, profesora. Le recordamos que usted tiene 15 minutos para su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todo el público asistente. Agradezco la invitación a la red, en este caso la Red Peruana de Universidades. Voy a continuar con las disertaciones de los trabajos de investigación. En esta oportunidad voy a exponer la composición alcaloidal y actividades biológicas de los bulbos de Ismene mancaes. Nosotros, al buscar pues, esta planta Ismene mancaes, pertenece a una familia que se llama la familia de las amaridáceas. Esta familia se caracteriza porque tiene unos bulbos, y en esos bulbos se han encontrado alcaloides de bastante importancia. Estas plantas pues se van a quedar distribuidos generalmente, toda esta familia de las amaridáceas están distribuidos en América del Sur, la encontramos en Sudáfrica, en región mediterránea también está, y en la parte también acá tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, estas plantas de las amaridáceas contienen, como les mencionaba, alcaloides muy interesantes en los bulbos. Si bien es cierto, de repente ustedes habrán visto, tienen flores muy bonitas, algunas son ornamentales y algunas también las venden, porque sus flores tienen unos colores bastante llamativos, pero lo que a nosotros nos interesa son los bulbos. Ahora bien, en medicina tradicional se está usando como algunas propiedades, por ejemplo, para enfermedades urinarias, se utiliza para dolores de cabeza, para algunas enfermedades venéreas y también para hematomas. A nivel de lo que es los análisis que han hecho este grupo de alcaloides, son un tipo isoquinolínicos. Estos alcaloides, que son los marcadores químicos de estos bulbos, pues se han encontrado como 9 tipos de esqueletos, y eso hace que tenga una gama de actividades terapéuticas. Dentro de eso tenemos actividades terapéuticas como, por ejemplo, antivirales, tenemos como antimaláricas, antitumorales, antimicrobianas, citotóxicas, anticonvulsivas, hipotensivas, antiinflamatorias, inmunoestimulantes y para el tratamiento de Alzheimer. Todo esto ha hecho que nosotros podamos investigar estas plantas. Tenemos aquí en el Perú una bastante biodiversidad, dentro de los cuales encontramos pues que de los 24 géneros que figura acá en el Perú, 137 especies pertenecen también a esta familia, y sobre todo hay 54 plantas endémicas que pertenecen a la familia de las amaridáceas, ¿no? Estas plantas se desarrollan de 100 metros sobre el nivel del mar hasta 4.700 metros sobre el nivel del mar. El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la composición alcaloidal y potencial biológico de los bulbos de Ismene mancaes. Dentro de los objetivos específicos que nos hemos planteado, es primero determinar la composición alcaloidal de los bulbos de Ismene mancaes mediante CGMS, y también evaluar la actividad antiplasmoidal in vitro de los alcaloides de los bulbos de Ismene mancaes y determinar la actividad inhibidora acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa de estos alcaloides. Ahora bien, los materiales y métodos que hemos utilizado para realizar la presente investigación son los siguientes. Siempre tenemos que partir con la recolección de la especie a estudiar, en este caso Ismene mancaes.
Ximeno Mancaes la hemos recolectado de la localidad de Centro Poblado Pacachalto, del distrito de Salpo, la provincia de Otusco, la región La Libertad. Se ha hecho la búsqueda de esta planta, hemos recolectado, bueno, siempre se ha ido en parte de lo que es investigaciones que realizamos tanto con los alumnos y con un equipo de investigación. Se ha recolectado pues la especie de estos bulbos y luego se ha hecho la identificación taxonómica. En el herbario truxiense se ha hecho el depósito de esta especie, ¿no? Asegurándose que sea la Ximeno Mancaes. Ahora bien, la preparación de la muestra. Para preparar la muestra siempre se tiene que hacer previamente una selección. Como estamos trabajando con los bulbos, hay que seleccionar aquellos bulbos que se encuentran en buenas condiciones, que no tengan ningún tipo de ataque de repente de algunos hongos o de repente esté maltratada en el momento de hacer la recolección. Entonces seleccionan los bulbos que están en buenas condiciones, luego se hace un lavado, se lava los bulbos, se desinfecta previamente con hipoclorito de sodio al 0.5%, y luego se hace un corte de las láminas bastante delgadas para poder facilitar el proceso de secado. Una vez que está ya cortado en láminas bastante delgadas, se lleva a secar a una estufa de circulación de aire a 40 grados centígrados. Se demora 5 días en secarse y luego se hace la molienda, se pasa por un tamiz para obtener el tamaño de partículas que sean homogéneas y poder hacer el proceso de extracción con metanol. 100 gramos de polvo se coloca con 1 litro de metanol, se lleva a un macerado de más o menos ahí 24 a 48 horas, luego se hace el filtrado y se hace la concentración del rotapo. Entonces aquí tenemos el esquema general para extraer estos alcaloides totales. Recordemos que los alcaloides vienen a ser metabolitos secundarios que las plantas producen, ¿no? Entonces, así como también tienen otros metabolitos, pero en este caso nosotros estamos viendo los alcaloides. El material vegetal que está seco, esos bulbos, se tienen, como ya les estaba mencionando, se macera con metanol y luego se evapora a presión reducida, se obtiene un extracto crudo. Este extracto crudo se acidifica con ácido sulfúrico para darle un pH ácido. Recordemos que los alcaloides se extraen en medio ácido y también se extraen en medio básico. Son 2 métodos para poder extraer. En este caso, le agregamos primero el pH, o sea, el ácido sulfúrico, dándole un pH ácido para obtener un extracto crudo ácido. Una vez obtenido el extracto crudo ácido, se hace una limpieza con éter etílico 4 veces para eliminar algunas impurezas que pueden de repente haber algunos pigmentos, algunas gomas, algunos otros compuestos que a nosotros no nos interesa, entonces vamos a extraer con el éter etílico aquellos compuestos que no es de nuestro interés. Ahora, este extracto crudo ácido donde están los alcaloides, vamos a obtener una fase acuosa ácida, ¿no? Y luego le agregamos el hidróxido de amonio para cambiarle el pH. De lo que está ácido, cambiamos a un pH básico y los alcaloides van a pasar a una fase acuosa básica ya en forma de alcaloides, pero como va a estar en forma de base. Y por otro lado vamos a tener una fase orgánica que a nosotros ya no nos interesa. Solamente trabajamos con la fase acuosa básica donde se encuentran los alcaloides y esto vamos a extraer 5 veces con acetato de etilo. Extraemos ahí y luego, una vez extraído, pues vamos a tener también una fase acuosa alcalina y una fase orgánica. En la fase orgánica van a estar los alcaloides ya un poco más limpios, más purificados. Lo vamos a llevar al roto evaporador para obtener el extracto purificado que viene a ser la mezcla de varios alcaloides, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha extraído, tenemos que identificar y saber si realmente hemos extraído los alcaloides. Para eso se hace la reacción de identificación con los reactivos generales, ¿no? De Dragendorf, Mayer y Wagner, que nos tienen que dar precipitados característicos. Con el Dragendorf nos da un precipitado anaranjado, con Mayer un precipitado blanco y con la parte de Wagner un precipitado marrón. Entonces, lo que nos indica que hay presencia de alcaloides. También se hace un corrido con la cromatografía de capa fina, con revelador de Dragendorf, donde nos aparecen unas manchas anaranjadas que también nos indica que hay presencia de alcaloides. Eso solamente es para identificar de manera cualitativa. Pero por otro lado, hemos tenido que identificar utilizando el cromatógrafo de gases acoplado a masas para ver cuáles eran los alcaloides que se encontraban en este extracto que hemos extraído de los bulbos, ¿no? Entonces se ha podido utilizar aquí el cromatógrafo de gases y luego también se ha tenido que evaluar con todos esos alcaloides, se ha evaluado las actividades biológicas que después voy a dar a conocer. Aquí tenemos, primero, hemos determinado la actividad inhibidora de la acetilcolinesterasa y también de la butililcolinesterasa. Para eso se ha utilizado el método modificado de ELMA y algunos colaboradores. Se trabaja aquí con enzimas, ¿no? Enzimas como, por ejemplo, tenemos las enzimas de acetilcolinesterasa y también de butililcolinesterasa, que ambos son obtenidos del laboratorio Sigma-Aldrich. Se trabajan con sustratos, como tenemos el yoduro de acetilcolina, el yoduro de butililcolina, también de Sigma-Aldrich, y luego para generar la reacción de color se utiliza el ácido ditionitrobenzoica,
también de sigma, y se trabaja con los buffers, ¿no? Siempre debemos tener cuidado cuando trabajamos con enzimas, que hay que cuidar bastante el buffer, el pH tiene que ser 7.5, y luego se tiene que hacer la preparación de la muestra. Para preparar la muestra, trabajamos con 10 miligramos de extracto alcaloidal que se ha obtenido, y luego se agrega pues 100 microlitros de metanol, se lleva a agitar, y luego se agrega pues 900 microlitros de buffer fosfato, y se lleva luego a agitar por 10 minutos para obtener una solución madre. A partir de esta solución madre se hacen los preparados de los diferentes extractos alcaloidales para luego ensayarlos, ¿no? Se ha trabajado con 1, 5, 10, 20, 50 y 100 microgramos por mililitro. Y también se hace la preparación de un compuesto de referencia. Siempre se trabaja. En este caso hemos trabajado con un compuesto que viene a ser la galantamina. La galantamina es un compuesto ya de referencia y se ha llevado a sonificar, pues se ha activado, todavía se ha sonificado, se centrifuga de 10 minutos, luego se filtra, se lleva a forar para obtener ya una solución madre, ¿no? De ahí se preparan las otras concentraciones de galantamina, 1 por 10 a la menos 3 molar, luego 1 por 10 a la menos 4 molar, 1 por 10 a la menos 5 molar, y luego así hasta obtener 1 por 10 a la menos 7 molar de lo que viene a ser los compuestos de referencia. Aquí podemos ver en esta tabla, también nosotros, cómo se ha hecho la secuencia para poder hacer esta actividad, evaluarse, por ejemplo, si ha tenido que trabajar, decíamos, con un control, un blanco, la muestra que estamos trabajando los alcaloides, el control que viene a ser el fármaco, y también la parte de los diferentes extractos y las enzimas que ya había mencionado anteriormente, y luego se lleva a afrontar estos de acá para que luego leer al espectrofotómetro a 415 nanómetros y poder identificar cuál es ese porcentaje de inhibición que tiene estos alcaloides. Ahora, por otro lado, también hemos evaluado la actividad antiplasmoidal in vitro. Para la actividad antiplasmoidal in vitro, he trabajado con cepa Plasmodium falciparum FCR3, cloroquina resistente. Eso nos ha proporcionado, al Centro de Excelencia también hemos trabajado ahí. Tenemos los eritrocitos, pues se tienen que activar, ¿no? Con el medio de RepBMI 1640 se ha disuelto con 25 NMPEPs y luego con carbonato de sodio se activa, se lleva a incubar a 37 grados centígrados por 48 horas, siempre administrando CO2, oxígeno, nitrógeno, y vemos ahí que los glóbulos rojos ya empiezan a parasitarse y luego ya se empieza a enfrentar con lo que vienen a ser los alcaloides. Entonces, los alcaloides se ha trabajado 50, 25, 100 y 0.1, y luego la cloroquina se ha trabajado como fármaco control para poder ver también cuán efectivo era en comparación a este fármaco. Y se ha podido ver el porcentaje de inhibición determinando la parasitemia del grupo control menos la parasitemia del grupo tratado por 100 sobre la parasitemia del grupo control, ¿no? Dentro de los resultados que hemos obtenido del presente trabajo de investigación, con lo siguiente, ustedes pueden observar ahí de lo que se ha podido determinar en este caso los alcaloides mediante la cromatografía de gases acoplada a masas que trabajamos en coordinación con la Universidad de Barcelona, que es parte del equipo de investigación que estamos trabajando. Entonces ahí hemos podido determinar pues la composición química de estos alcaloides que tiene estos bulbos de Eichmann-Caes, y ustedes pueden observar son 13 moléculas que se ha podido identificar, donde hay un componente mayoritario que viene a ser la licoramina, que tiene un 39.1%, y también va a seguir luego lo que viene a ser, por ejemplo, ustedes ven la licorina, también con un 15.8%, también tiene la parte de algunos compuestos que son minoritarios, ¿no? Pero la mayoría ahí vienen a ser la licoramina. Ustedes pueden ver ahí la estructura química que va a tener esta licoramina, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros vamos a ver la composición química de estos alcaloides, la composición química que tienen, pues, va a variar de cada especie, ¿no? Entonces, recordemos que las especies que tenemos aquí en Perú no han sido estudiadas aún. Recién estamos nosotros estudiando en este campo. Y hay muchos estudios, sí, en el extranjero de lo que respecta a la familia de las amaridáceas. Pero todavía en el Perú falta, ¿no? Estamos ahí nosotros también entrando en investigación en esto de esta familia. Al comparar nosotros lo que hemos obtenido, estos alcaloides, pues, los porcentajes de rendimiento, nosotros hemos obtenido alrededor de 0.5%. Entonces, cuando comparamos nosotros con otras especies de estas familias de amaridáceas, hay variación. Bueno, sabemos que las especies van a variar también y la composición química también varía de acuerdo a los factores ambientales donde se va a desarrollar. Entonces, van variando la composición. Bueno, no llega ni siquiera al 1% de alcaloides que van a tener estas especies.
son bastante pequeñas cantidades que tienen, ¿no? Ahora bien, estos alcaloides, especialmente como por ejemplo acá tenemos algunas publicaciones que han encontrado, que es de cero, por ejemplo en la publicación que han hecho de la familia de lo que es de la Amaridaceae, sobre todo la especie Amaryllis belladonna, se han encontrado alcaloides totales de 0.5 a 1.5%, en las especies por ejemplo de Narcissus también de 1.2 a 2% de alcaloides totales, es un poquito más elevada en comparación a nuestra que hemos encontrado. También en algunas especies, por ejemplo, de Galanthus, también se ha encontrado de 0.8 a 1.2%, y en Clinanthus mutans de 1 a 1.6% de alcaloides totales. Ahora, dentro de la actividad biológica que nosotros hemos realizado, tenemos esa actividad antiplasmoidal in vitro, que se ha evaluado especialmente para lo que viene a ser el Plasmodium, estamos viendo aquí, y como tenemos el control también que viene a ser la cloroquina, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en esta figura, el porcentaje de inhibición, tanto de la muestra como del control, ¿no? Hemos encontrado que tiene 3.78, más o menos 0.3 microgramos por mililitro, que viene a ser la concentración de inhibición al 50% de estos alcaloides frente al Plasmodium falciparum. Y si esto lo comparamos con las tablas a nivel de lo que son las investigaciones in vitro, podemos determinar que este valor de 3.78 se encuentra como una actividad buena a moderada, ¿no? Entonces ahí nos indica que estamos por un buen camino, ¿no? Ahora bien, en lo que respecta a los otros trabajos de investigación sobre esta actividad antiplasmodium, podemos ver si hay reportes, mencionan de que también han encontrado estas actividades antiplasmodium frente también a esta cepa de Plasmodium falciparum, y ustedes pueden observar ahí, tenemos en algunas especies como el Pancatum, tenemos el Leucophum, el Narcissus, que tienen pues un CI, ustedes pueden ver ahí en la parte de lo que es el CI, de 0. Por ejemplo, acá tiene 1.83 microgramos por mililitro, el CI del Leucophum tiene 1.75 microgramos por mililitro, el Narcissus tiene 3.31 microgramos por mililitro. Entonces nosotros también nuestros valores se encuentran dentro de estos valores que reportan en lo que viene a ser el CI como actividad antiplasmodium o antimalárica, ¿no? Entonces, uno de los supuestos que mencionan a cuál de estos alcaloides se le atribuye la propiedad de ser antiplasmodium, se le atribuye a la licorina, ¿no? Mencionan ahí los diferentes trabajos de investigación, que la licorina muestra una inhibición significativa del ADN topoisomerasa L, actividad que se requiere para el crecimiento celular en parásitos. Por tanto, el carácter estructural de estos compuestos parece afectar en gran medida la actividad inhibidora del plasmodium, ¿no? Esos son los mecanismos que mencionan esta actividad. Ahora bien, la otra actividad que hemos evaluado viene a ser la actividad inhibitoria de acetilcolinesterasa y butililcolinesterasa de estos alcaloides de los bulbos de Ismena mancaes. Ustedes pueden observar aquí en la figura 1, por ejemplo, perdón, en la figura 2, que tenemos aquí los efectos que ha producido en este caso. Se ha encontrado que tiene un IC50 de 14.6, más o menos 0.6 microgramos por mililitro, frente a lo que son la actividad inhibidora de la acetilcolinesterasa, y un IC50 de 37.6, más o menos 1.4 microgramos por mililitro, frente a la actividad también que tiene de inhibición a la butililcolinesterasa, ¿no? Siempre se ha trabajado también con un fármaco de galantamina. Esto de acá es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que actualmente lo que es el problema de Alzheimer, si bien es cierto todavía una primera etapa todavía se puede ayudar al paciente, esto de acá se busca nuevos tratamientos alternativos para ayudar a los pacientes que tienen problemas de Alzheimer. Y uno de los que han podido encontrar aquí durante las investigaciones viene a ser un alcaloide que se llama la galantamina. La galantamina es un alcaloide que se encuentra solamente en esta especie que vamos a encontrar nosotros, a diferencia de otras especies que no la tienen la galantamina. La galantamina solamente encontramos en las amaridáceas. Estas galantaminas, actualmente ya hay un fármaco que tiene como principio activo la galantamina. La galantamina es un alcaloide que inhibe la acetilcolinesterasa y la butilcolinesterasa para que haya mayor acetilcolina y que esto es un neurotransmisor responsable de los procesos de memoria. Entonces, hay ahí la importancia de buscar plantas también que tengan galantamina, ¿no? Porque sabemos nosotros que a veces en las investigaciones actualmente se están sacando de las especies de las amaridáceas, algunas han tenido que ya están extinguiéndose, entonces se trata de buscar otras nuevas y no solamente extinguir la especie, sino hay que también ayudar a que se pueda seguir reproduciéndose más las especies, ¿no?
En este caso, la galantamina, pues, nosotros hemos encontrado también en esta especie cantidad de galantamina, claro, no es mucho, pero sí se ha encontrado el alcaloide de la galantamina. También presenta la licorina que decíamos, y sobre todo también sabemos de que se puede ayudar a lo que es en el caso de Alzheimer, ¿no? Decíamos que es una enfermedad que actualmente que se incrementa bastante en comparación a otras épocas. Ahora bien, la licorina también postulan que puede ser uno de los que ayude a lo que es la inhibición de esta enzima acetilcolinesterasa, que es de importancia en enfermedades neurodegenerativas, que como lo menciona López en su investigación. También son propiedades que pueden asociarse a la presencia de grupos hidroxilos en algunos alcaloides de este tipo de estructural, ¿no? Entonces están ahí postulando los posibles mecanismos que puedan tener estos alcaloides para ayudar en algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Hay numerosas investigaciones, como ustedes pueden ver, donde mencionan pues, que estos alcaloides, la parte, por ejemplo, del Clinanthus francus, también tiene una actividad de ser inhibidora de la acetilcolinesterasa y de la butilcolinesterasa. También tenemos algunos alcaloides, por ejemplo, que pueden inhibir también la colinesterasa, y también son trabajos de investigación de otras especies de esta familia de las amaridáceas. Tenemos otras publicaciones como Rhodolinium, que también inhibe, pues, ¿no? Tiene ese poder de ser inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces ahí pueden ver sus IC, que son bastante interesantes también, dentro de lo que son los reportes de investigaciones que realizan sobre las especies. Ahora bien, con todos estos trabajos que hemos realizado, podemos concluir lo siguiente, que los bulbos Dysmene mancae presenta 13 alcaloides identificados, siendo siempre en este caso el que mayor viene a ser la licoramina con 31.1%, seguido de la licorina con 15.8% y luego la ipeastrina con 12.6%. Los alcaloides Dysmene mancae muestran actividad antiplasmoidal in vitro moderada, con CI50 de 3,78 más o menos 0.3 microgramos por litro frente a Plasmodium falciparum, y los alcaloides Dysmene mancae muestran actividad inhibitoria de acetilcolinesterasa con IC50 de 14.6 más o menos 0.6 microgramos por litro, y de butililcolinesterasa con IC de 37.6 más o menos 1.4 microgramos por mililitro, los cuales no supera, claro, la capacidad de inhibición de la galantamina, que tiene un IC de 0.47, más o menos 0.03 microgramos por mililitro, y eso es frente a lo que viene a ser la acetilcolinesterasa, y 4.54 más o menos 0.27 microgramos por mililitro frente a lo que es la butililcolinesterasa. Entonces, este estudio constituye pues el primer reporte sobre la química y de la actividad antiplasmoidal y también la actividad acetilcolinesterasa y butililcolinesterasa de esta especie, que es una especie muy interesante, es una especie vegetal nativa que tenemos del Perú, incluso también es considerada como flor nacional de Lima, ¿no? Entonces, ahí doy gracias, muchas gracias al comité organizador de la red, viene a ser, en este caso también agradezco bastante a los organizadores, también agradezco a Prociencia, a Concitec, por el financiamiento de este trabajo de investigación, que es parte de un macro que viene a ser los bulbos silvestres del Perú, una nueva fuente de productos naturales alcaloidales con actividad antiprotozoaria, con contrato 110-2018 Fondesit con CITEC. Agradezco también a la Universidad Nacional de Trujillo y a la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, precisamente, doctora, se estaba revisando en el chat. Observo que no tenemos ninguna consulta. ¿De repente usted quisiera ampliar un poquito su tema o ya definitivamente lo cerramos para continuar con el siguiente presentador? A ver, solamente para recalcar que lo que se ha presentado es parte del proyecto macro, ¿no? Entonces, estamos buscando todavía nuevas investigaciones, estamos realizando, porque siempre sabemos que al momento de investigar, pues encontramos más interesante. En este caso, hemos visto que tiene propiedades contra el cáncer, ¿no? Hay trabajo de investigación contra lo que viene a ser leucemia, cáncer de mama, próstata. Entonces, nosotros vamos a seguir investigando, seguir estudiando estas especies que pertenecen a la familia de las amaridáceas, ¿no? Entonces, siempre es bueno seguir con las investigaciones, si bien es cierto, es una investigación básica, pero eso conlleva a que continúe uno la investigación para hallar la dosis tóxica, para hallar también lo que viene a ser la parte de repente más allá, hacer unas formulaciones, ya sea en diferentes preparados que también se puede aplicar, porque se está encontrando que tiene actividad antiprotozoaria en lo que es estos trabajos cuando hemos empezado a investigar varias especies, ¿no? Solamente en este trabajo he presentado una especie que viene a ser la Dysmene mancae, pero hemos estudiado como 12 especies, ¿no?
Entonces es un poco para recalcarle y siempre incentivarle pues es que la investigación debe seguir continuando y es la única manera de poder desarrollar el país. Gracias. Bien, agradecemos a la profesora Mariluz Soto Vázquez, representando a la Universidad Nacional de Trujillo. A continuación, damos la bienvenida al profesor Ricardo Vélez Moro León, docente de la Universidad Nacional de Piura. También fue docente de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Tiene una maestría y un doctorado en matemática. Profesor, pase usted, por favor. Le recordamos que tiene 15 minutos para exponer su tema, que es diseño de antenas a partir de puntos de control en toros lemniscáticos, asistido con software matemática y 4NEC2. Adelante, profesor. Al costado del símbolo del Zoom. Muy buenas tardes. Estamos comunicándonos desde la ciudad de Piura, representando a la Universidad Nacional de Piura para la Red Peruana de Universidades del Perú. Nosotros vamos a exponer, digo nosotros porque somos dos expositores. Yo soy el doctor Ricardo Vélez Moro León, la parte matemática, y luego el doctor Carlos Enrique Arellano va a exponer la parte que tiene que ver con la electrónica. El título del tema es Diseño de antenas a partir de puntos de control en toros lemniscáticos, asistidos con el software matemática y el software libre 4NEC. Para la pantalla completa. F5. Bien. En los estudios de ciencias e ingenierías, respecto al los cursos de matemáticas enseñan la construcción de toros de revolución a partir de circunferencias. Ese es lo común, lo normal. Sin embargo, se planteó el siguiente problema. ¿Es posible construir toro de revolución a partir de una curva lemniscata? De acuerdo a esta problemática, se construyó el toro lemniscático con el software matemática en forma particular, es decir, en base a una curva lemniscata que habita en un toro de revolución ordinario. Luego se generalizó la construcción para lemniscatas en forma general, y a continuación se definió las curvas tridimensionales que están descansando en estos toros lemniscáticos, los cuales se proyectaron en el plano Z igual 0 para construir polígonos. También se diseñaron los puntos de control en el toro lemniscático, que fueron proyectados en una esfera de radio predeterminado, lo cual permitió construir poliedros, y finalmente, con los puntos proyectados en el plano Z igual 0, se diseñó con el software matemática una antena, la cual fue simulada con el software libre 4NEC2, lográndose una antena con una eficiencia del 99.06%, y después del proceso de adaptación de la impedancia a la frecuencia de 3500 MHz, se logró un ROE de 1.01, lo cual lo hace idónea para aplicaciones de telefonía móvil de cuarta y quinta generación. Veamos cómo se construyó esto. Lo normal, cuando uno trabaja en los cursos de ingeniería, tenemos un espacio tridimensional, como se muestra acá en este gráfico. He puesto 3 planos perpendiculares. El plano amarillo es el plano Z igual 0, el celeste es Y igual 0, y el lila X igual 0. Si uno quiere generar un toro, se pone en el plano Y igual 0 una circunferencia. Esta circunferencia lo estamos poniendo como centro B,00, y
de radio A. Luego tenemos hemos definido una rotación. La forma que está escrito es con el software matemática. Esta rotación está alrededor del eje Z. Cuando uno hace girar, obtiene un toro de revolución. Este toro de revolución, lo vemos acá, se asemeja a una cámara inflada, ¿no? Aquí se ve la curva perfil, que es el toro, están los tres planos, y en la siguiente diapositiva vemos el toro que le hemos hecho una abertura para que se vea la parte interna y que no tiene puntos intersectados, nada. Ahora el problema hoy en día con la lemniscata. Estas son curvas predefinidas en toros ordinarios para ver que en los toros existen curvas que habitan ahí, ¿no? Estas son las curvas proyectadas del toro ordinario en el plano Z igual 0. Y aquí viene uno de los problemas que queríamos solucionar en primera instancia. Si tenemos una lemniscata y lo ubicamos en el plano tal como hemos generado el toro ordinario, y si lo hacemos rotar a esta lemniscata en el eje Z, tenemos esta superficie que está en el lado derecho. Pero esta superficie la vemos mejor en la siguiente diapositiva. Observamos acá que se ve la sección de la lemniscata, pero internamente hay intersección. Por lo tanto, esto no es un toro de revolución. Este es otro tipo de superficie. Entonces, el problema era ver si es que las lemniscatas existían en los toros. Y se probó esa existencia en forma particular para un toro cuyo centro equidistaba 2 radios de la circunferencia que gira alrededor del eje Z. Y logramos detectar ecuaciones paramétricas exactas y ubicamos la presencia de la lemniscata que habitaba en ese toro. Bien, pero si queríamos hacerlo en forma genérica, teníamos que ver cuál era la posición correcta de poner a la lemniscata de tal manera que al girar nos dé un toro de revolución. Eso se resolvió. Acá está en la gráfica. En el lado derecho se ve que en el plano y igual 0 está la circunferencia. Al girar nos da el toro ordinario. En la izquierda estamos viendo acá que la lemniscata debe ponerse en un plano que es paralelo al plano X igual 0. Es la única manera de hacer rotar en el eje Z y poder tener el toro lemniscático. Bueno, aquí algebraicamente vemos la rotación en el eje Z. Acá está la ecuación de la lemniscata, ¿no? Y hacerlo rotar y tomando valores particulares para A3 y para B3, obtenemos esta ecuación y al graficarla tenemos el toro lemniscático, tenemos ahí la lemniscata y el plano que lo contiene a la lemniscata. Listo. Primer objetivo, ya lo teníamos, la forma de generar toros a partir de lemniscatas. Ahora, ¿qué podíamos sacarle de información a este objeto matemático? Construimos curvas. En la parte anterior, cuando damos la ecuación del toro lemniscático, tenemos 2 parámetros, el parámetro U y el parámetro B. Entonces, si al parámetro U y al parámetro E lo identificamos con algunas coordenadas de una curva que tenga 2 funciones coordenadas, entonces podemos definir curvas. Como lo hemos visto acá, el parámetro U lo estamos identificando con 3t y el parámetro V con 7t, ¿no? Entonces nos da esta ecuación, a graficarla tenemos esta curva, que obviamente ya es un poco compleja, y lo vemos acá descansando en el toro lemniscático. Bien, entonces ahora ya tenemos la curva lemniscática
el toro heliscático que contiene a una curva específica. Esta curva específica lo vemos que está contenida. Aquí vemos la sección que es una hoja de la lecniscata para corroborar que no es la sección, no era circunferencia como habíamos mostrado al inicio. Y al proyectarla, esa curva al plano z igual a 0 nos dio esta figura. Esta figura tiene en realidad 7 lazos multiplicado por 2, harían 14 lazos. ¿Ya? Y el dominio de esta curva es un intervalo que varía entre 0 y 2t. El parámetro t, que lo tenemos acá, este parámetro t lo vamos a hacer a particionar en el intervalo 2pi sobre 70. Al particionarlo 2pi sobre 70 nos da 70 puntos. Estos 70 puntos están distribuidos 14 puntos en la zona ecuatorial y 28 en la parte media y 28 casi en la parte interna de la zona ecuatorial. Como lo estamos observando acá. Este polígono, por ejemplo, de 28 lados, que lo he puesto en la parte derecha también para que ubicarla, hay 28 puntos. Este polígono tiene 3 tipos de longitudes de lados diferentes, ¿no? Por lo tanto, el polígono que está internamente acá no tiene ángulos internos iguales. No tiene. Luego, si en forma adecuada a este polígono de 28 lados, que no tiene ángulos internos iguales, lo dividimos apropiadamente en polígono de 14 lados, como lo estamos mostrando acá, nos da un polígono de 14 lados que tiene sus ángulos internos iguales. Eso está probado, demostrado, hemos hecho programas con el software Matemática para corroborar todos estos resultados. Bien. Aquí hay el otro polígono de 14, en realidad son 2 polígonos contenidos en el de 28. Acá se están viendo 7 polígonos hectágonos. Estos 4 polígonos de 7 lados están contenidos también en el polígono de 28. Estos sí son hectágonos regulares. Entonces vemos que hay puntos de control ahorita que contienen a polígonos regulares, de tal manera que nos va a permitir hacer un diseño interesante de una antena que guarde una cierta simetría. Para ello se tuvo que buscar, digamos, un patrón, ¿no? Y ese patrón, una vez detectado, nos permitió modelar la antena. Aquí están los 14 puntos de la zona ecuatorial, en el término medio hay 28 y en la parte interna 28 más, por lo tanto hay 70 puntos. Estos 70 puntos ubicados en el toro leniscático nos da ese tipo de polígonos que habitan en el toro. Estos polígonos los hemos proyectado a una esfera. Aquí están todavía en el toro, en la otra diapositiva ya lo tenemos en esfera. Y con eso logramos detectar 4 triángulos. Estos 4 triángulos hacen que genere un poliedro, que es este de acá. Un poliedro. El poliedro se puede calcular su volumen, su área lateral y otro tipo de propiedades. Entonces, estos 70 puntos, como les comentaba, al unirlos de una manera apropiada, nos llevó a esta antena que les estoy presentando y que están justos en los puntos de control proyectados en el plano. Una vez que hemos tenido la antena, vino ya la parte electrónica que lo va a exponer el doctor Arellano. Adelante, doctor. Bien, muy buenas tardes. Una vez que obtenemos los puntos de control que se visualizan ahí, ¿no? Alojados en el toro, se eligió apropiadamente este diseño de antena. En realidad existen infinitas curvas que pueden generar infinitos sistemas radiantes. Sabemos que una antena es un sistema radiante pasivo. Esa es la búsqueda constante de sistemas radiantes que sean eficientes, de tal manera que tengan propiedades de
buena adaptación de impedancias, relación de onda estacionaria correcta, buena ganancia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo he hecho una simulación en el software 4NEC 2, ¿no? Aquí se observan los puntos de control ya perfectamente ordenados. Son 70 puntos que pertenecen al toro leniscático, ¿no? Y estos puntos simplemente se han llevado ya a una simulación. Están los puntos que corresponden a la antena que estamos proponiendo. Esta antena, en realidad existen infinitas que se pueden. Y ya llevado al software 4NEC 2, se visualizan los puntos ya ordenados correctamente, ¿no? Se hicieron varias pruebas. En realidad se pueden ensayar en diferentes frecuencias. Nosotros pensamos ensayarla en la frecuencia de 2100 MHz y 3500 debido a la tendencia ya de las comunicaciones móviles de cuarta y de quinta generación, obviamente que están ya desplegándose en todo el Perú, ¿no? Y más frecuencias, sobre todo en las IoT, que se viene ya más adelante. Aquí está simulado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta esta antena y una vez adaptada, qué propiedades tiene, ¿no? Aquí ya vemos el resultado de la relación de onda estacionaria, que es un parámetro muy importante que de alguna manera nos mide cuánta potencia la antena puede propagar o radiar y cuánta potencia puede reflejar. Obviamente, pues un ROE ideal o una relación de onda estacionaria ideal es el que tiene que sea el valor igual a 1. Sin embargo, aquí vemos que está en valor 3 y un coeficiente de reflexión de -1, ¿no? Decibeles. Todavía es insuficiente. Entonces, esto quiere decir que necesitamos acoplar esta antena o adaptarla mediante algún mecanismo, ¿no? Aquí está simulada a 2100 MHz. Entonces, este fue nuestro primer ensayo en esta investigación y vamos sacando también otras propiedades, como por ejemplo los parámetros de radiación. Aquí vemos el parámetro de radiación, los planos vertical, ¿no? Cómo se ve el corte de la antena, y acá vemos en 3 dimensiones cómo irradia la antena. Bueno, vemos que sus patrones de radiación son relativamente unidireccionales, que eso es lo que se requiere, ¿no? Y una ganancia pues de 3.09 dBi, ¿no? Ya en el ensayo a 3500 nos da un ROE también un poquito más bajo, pero sigue siendo todavía para los sistemas de comunicación no de 10, todavía no es todavía compatible, ¿no? Debería ser lo más cercano a 1. Entonces ahí ya surge bueno, ahí se ve que hay más ganancia, 5.85 dB de ganancia, y ya lo que hacemos es adaptar la antena con una malla. Existen varios mecanismos de adaptación de una antena, puede ser con brazos de reactancia o con una red pasiva. En este caso, el software nos permite ensayar qué pasaría con un adaptador RLC, y ahí lo que logramos, nuestro adaptador que estamos logrando, y logramos pues una eficiencia de una antena del 99.06%, ¿no? Lo cual pues indica pues que y con un ROE cercano a la unidad, fíjense que es 1.01. Entonces quiere decir que esto es una antena en simulación casi ideal, ¿no? Y fíjense ya, una vez adaptada la antena, volviéndola a ensayarla, ya en la frecuencia de 3500 megas, lo hemos hecho el ensayo, nos arroja, fíjense, un ROE de 1.01, ¿no? Y un coeficiente de reflexión de menos 44.65 decibeles a esa frecuencia. Pero, sin embargo, vemos que es el ancho de banda del sistema radiante de esta antena, que está básicamente en 200 MHz, ¿no? Porque es aceptable cuando el coeficiente de reflexión está en menores a menos 10 decibeles. Aquí vemos pues que supera los menos 10 decibeles, más o menos en un orden de menos 13, ¿no? Entonces teniendo un buen ancho de banda, lo cual esta antena la hace casi ideal, ¿no? Para aplicaciones móviles, sobre todo en quinta generación, que es justamente la frecuencia establecida según las normas en el Perú, ¿no? Conclusiones. Los resultados muestran que a 3500 MHz el comportamiento de la relación de onda estacionaria y del coeficiente de reflexión de la antena casi ideales, lográndose un ancho de banda de 200 MHz, dentro del rango de 3.4 a 3.6 GHz. Esta antena original, convenientemente adaptada, es una antena óptima para usarse en telefonía móvil de quinta generación según normas establecidas en el Perú.
lo que quiero recalcar que en el toro lemniscático existen infinitas curvas que se pueden obtener, dando la posibilidad de encontrar infinitos sistemas radiantes que operen en diferentes rangos de frecuencia, con la posibilidad de operar en rangos de frecuencia muy superior, inclusive, ¿no? Para aplicaciones, por ejemplo, en IoT, en 28 GB, 37 GHz, y llegando a los 81 GHz, que es lo que propone la quinta generación de celulares, de la telefonía móvil, ¿no? Propiamente dicho. Gracias, eso es todo. No sé si hubiera alguna consulta. Sí, vamos a ver, doctor, me espera un momentito. Vamos a revisar el chat. De repente hay alguna consulta. Ya, no nos han escrito ninguna pregunta, pero tal vez ustedes quieren explayarse un poquito más, tienen unos 4 minutos para ahondar un poquito más del tema o tal vez respecto a alguna conclusión, si es que ustedes así lo desean. Sí, estamos ensayando una antena en diferentes rangos de frecuencia ahorita para las aplicaciones de IoT. Un nuevo modelo, o sea, nuevos puntos de control obtenidos en este toro lemniscático, buscando estas posibilidades de generar sistemas radiantes que sean más eficientes. Y hemos logrado, pues, excelentes resultados en diferentes bandas de frecuencia, ¿no? La cual en próximas publicaciones ya se verá, pues, su aceptación y veremos, pues, que su utilidad puede ser bastante eficiente, ¿no? Para las normas que se vienen en la implementación de las quinta generación de celulares acá en el Perú. Bueno, en 4G, en cuarta generación y quinta generación de celulares. También estamos trabajando nosotros en el diseño también de antenas, pero ya basado en otros tipos de toros de revolución que tienen que ver con curvas epicicloidales. También estamos obteniendo muy buenos resultados. Estamos preparando los papers para poder presentarlos a la comunidad internacional, ¿no? Lo bueno de esto de acá es que está permitiendo también, creo que en algún momento ha habido muchos problemas con respecto a las comunicaciones en esto de la pandemia, ¿no? Y eso también se debe pues, a que las antenas de repente no son las idóneas para estas zonas que tenemos acá en Piura, sobre todo en la sierra, y esto podría ayudar a solucionar ese problema en caso que se nos presente de nuevo una pandemia o un rebrote. Esperemos que no sea así, pero de algún u otro modo las comunicaciones queremos mejorarlas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a ustedes, representantes de la Universidad Nacional de Piura. De esta manera damos por finalizada la mesa de Ciencias Naturales número 4. Si es que alguien más tuviera alguna observación o ya damos por finalizada la mesa. Bien, no habiendo ninguna consulta, agradecemos la participación de todas las instituciones de hoy, como fueron la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, también la Universidad Nacional de Trujillo, finalmente la Universidad Nacional de Piura. Damos por finalizada esta mesa. Mañana la actividad, la tercera semana de la investigación continúa a partir de las 8:30 de la mañana. Muchas gracias a todos y gracias también a la Red Peruana de Universidades, quienes me dieron la oportunidad de moderar esta mesa. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.